Padre Dios, queremos exaltar tu nombre como ya lo hemos hecho. Nos hemos reunido especialmente, principalmente, con el propósito de magnificar el único nombre digno de ser exaltado. Y este es el nombre de Cristo. Padre, gracias por darnos múltiples razones por el cual tener una postura de adoración, de agradecimiento y darte a ti las gracias, mi Dios, por todo lo que haces. A pesar de que nosotros muchas veces no te agradecemos. Y Dios, yo te pido que en esta mañana, como Pastor Luis ha orado y como ya hemos cantado, mi Dios, queremos que tú nos visites para poder contemplarte como el Rey, para poder contemplarte como el soberano, para poder contemplarte como el siervo que fue molido por nuestras transgresiones, pero que fue resucitado con poder, sentado a la diestra del Dios, de nuestro Padre Celestial, para gobernar y proteger y sostener y levantar la iglesia, con el propósito de exaltar al Señor de la iglesia. Así que Dios, danos un buen tiempo que podamos contemplarte al estudiar tu palabra y que salgamos de aquí, mi Dios, con una probada mayor de que no hay otro nombre el cual merezca que nuestras rodillas caigan al suelo. Y ese eres tú, Cristo, y que nuestra boca confiese a Cristo como Señor, Salvador, Santo y perfecto. En tu nombre, Cristo Jesús, oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Ya como saben, hoy, último domingo del mes de diciembre. Y gracias, están atentos, muy bien, quería saber, están atentos. Ya les iba a dar el feliz año. No, mentiras. El último domingo del mes de noviembre. Y tuvimos una serie, o estamos en esta serie titulada Una gratitud que adora a Dios. Y hoy ya concluimos esta serie de este mes y hemos visto lo siguiente, y que yo quiero mencionarlo por recordarte y para recordarte, con el propósito con el cual comenzamos la serie. No es que simplemente por ser un mes donde hay un día al año donde celebramos Thanksgiving o Día de Acción de Gracias, sea ese mes donde pensamos cómo agradecer a Dios. Más bien, lo que queríamos hacer con esta serie es darnos aquella enseñanza bíblica de que la Biblia está saturada con este clamor de adoración a Dios, y de esta adoración a Dios es expresada con un corazón agradecido con Dios. Estas van de la mano. Entonces la idea de esto es que Dios nos haya enseñado a lo largo de este mes de verdad que Dios no simplemente demanda adoración, pero que Él demanda gratitud, porque lo que Él demanda, Él ha provisto. Él nos ha dado múltiples razones por el cual cantarle con acción de gracia. Entonces, a lo largo de esta serie hemos visto que la gratitud se alimenta de la fidelidad de Dios. Vimos que para crecer en gratitud, obviamente tú miras atrás y tú dices, Dios ha sido fiel, y tienes miles de razones de las cuales probablemente, como vimos ayer con los jóvenes, o como yo vi en la foto, que escribieron razones por las cuales estaban agradecidos. Bueno, se supone que nosotros miramos atrás y decimos, Dios ha sido fiel y tengo múltiples razones por las cuales dar gracias. Pero también vimos que esta misma gratitud que se alimenta de la fidelidad pasada de Dios es la misma entonces que me lleva a confiar en Él. Me lleva a confiar a pesar de que la circunstancia en la cual yo me encuentre hoy en día no sea tan buena. Yo miro atrás y digo, Él es fiel, y en el presente confío en Él, pero esta confianza ante Él también me lleva a confesar ante el Señor. Vimos este elemento importante en la serie, que la gratitud también es una expresión de confesión de pecados, de arrepentimiento, porque tengo un Dios que perdona. Y la gratitud no simplemente es la acción de gracias por todo lo que Él es y todo lo que Él me ha dado, pero particularmente hay un elemento clave en la gratitud bíblica, y es que yo puedo venir ante Dios con mi pecado a ser perdonado, y Él me dice, ven, confiesa, porque hay perdón de un Dios santo que aseguró un perdón seguro en la persona de Cristo. Pastor Luis predicó la semana pasada que si creemos en este Dios que tiene múltiples maneras de expresarnos quién Él es y lo que Él hace para cantarle a Él, entonces se supone que nosotros debemos proclamar de Él. Proclamar, hablar de las múltiples razones por las cuales damos gracias a Dios. Estos son los elementos que hemos visto, por así decirlo, a lo largo de esta serie, pero hoy vamos a concluir con un elemento vital. Y es que la gratitud, la cual hemos estado hablando, todo esto es seguro. ¿Sabes por qué? Porque hay una gratitud que está cimentada en un reino inmovible, inconmovible.
Y yo quiero expresar esto, que quizás te pregunto, cuando tú piensas en el reino de Dios, ¿en qué piensas? O sea, si yo te digo, ¿está relacionado el reino de Dios con el agradecimiento? ¿Está relacionado el reino de Dios con la gratitud? O cuando piensas en el reino de Dios, obviamente, me imagino, piensas en el rey, que es Dios, piensas en su señorío, en su poderío, en su autoridad, en su dominio, pero también piensas que vital para el reino de Dios es el valor, el ingrediente de la gratitud. Bueno, vamos a ver esta mañana que un elemento vital para la gratitud bíblica es aquella gratitud del reino inconmovible. Y yo quiero leerte el texto para entonces ya entrarnos a lo que es la prédica. Está en Hebreos. Yo quiero que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 12 y vamos a leer los versículos del 28 al 29. Hebreos 12, 28 al 29, yo voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas, que es la versión que típicamente predicamos acá en Gracia sobre Gracia. Fíjate lo que dice el autor de Hebreos, capítulo 12, 28 al 29. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando yo leí esto la primera vez en esta serie, obviamente lo había leído varias veces, pero en esta serie con Pastor Luis estudiando sobre la gratitud, me doy cuenta que este texto contiene esta palabra de la gratitud, que realmente es la palabra traducida gracia, pero lo que hace es que si somos parte de este reino inconmovible, nuestra actitud, nuestra expresión, nuestro carácter, nuestra vida debe ser una vida de gratitud, porque tú eres parte del reino inconmovible de Dios. Y nuevamente yo te hago la pregunta, ¿qué pasa en tu mente cuando piensas en el reino de Dios? Y todas esas cosas, las cuales nuevamente pueden ser ciertas, pero entre más te saturas de lo que Dios dice en cuanto a su reino y que te considera a ti y a mí parte, miembro de este reino, el autor de Hebreos dice, debemos demostrar gratitud, debemos expresar gratitud. Y no simplemente expresar gratitud, pero también debemos vivir con vidas que muestren acción de gracias con nuestro servicio. Entonces lo que yo quisiera que esta mañana Dios nos mostrara es que la gratitud bíblica no simplemente expresa con palabras, pero con acciones la gratitud. Y vamos a ver a lo largo de esta serie que obviamente es mucho más fácil quedarme con gracias, 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 pero no hacer nada. Y yo creo que la palabra que estamos estudiando esta mañana nos moviliza no simplemente a decir gracias al Señor, pero a servir al Señor con gratitud. Y yo quiero que veamos estas a lo largo de esta prédica. ¿Por qué? Bueno, porque tú has recibido algo. ¿Sabes qué es lo que tú has recibido? Tú has recibido un gran rey con un gran reino para que seamos siervos útiles en sus poderosas manos. La gratitud no simplemente recibe, esta da. La gratitud no simplemente hereda para vivir. La gratitud no simplemente dice, la gratitud hace. ¿Y sabes qué es lo que quiero que veamos en esta mañana? Que la gratitud intencionalmente se ubica en lugares para servir. Nuevamente, yo no quiero que te pierdas, porque lo que hay acá en Hebreos, yo quiero y deseo, junto con Pastor Luis y la ayuda de Dios, que movilice la iglesia. No simplemente para ser recipientes de las bendiciones de Dios y que expresen agradecimiento, lo cual es parte importante y clave, pero puede ser que nos quedemos simplemente con cánticos de agradecimiento, pero no vidas de agradecimiento. Y parte de ser miembros del reino inconmovible de Dios es que somos movidos para servir al Señor con gratitud. Recibimos todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace, y a la misma vez expresamos con palabras, pero no solo con palabras. Nos movilizamos a servir a nuestro Señor. ¿Y por qué entonces esto es importante para el reino inconmovible, el que expresamos y vivamos gratitud? Bueno, porque la gratitud en el reino inconmovible son tanto principios, pero son principios practicados. Entonces vamos a ver estas dos cosas. Lo primero, la gratitud es un principio del reino inconmovible. Yo quisiera argumentar primero que todo con que es un principio. Porque si tú crees, iba a decir compra la idea, pero si crees la idea central del texto, si realmente la procesas y la haces tu convicción, entonces lo segundo, que es la práctica de esos principios, va a ser más fácil.
Si yo te muevo a la práctica sin que haya una convicción de que la gratitud es un principio fundamental del reino inconmovible de Dios, entonces tú vas a escoger si practicas o no practicas. Pero si tú lo ves como la Biblia lo presenta, como principal, como un principio, como algo de valor, como algo de central en la vida del creyente por ser parte del reino de Dios, entonces yo creo que nos vamos a movilizar a practicarlo. Y a lo que vamos a llegar al punto número 2 es que nuevamente no simplemente es practicarlo con nuestros labios, pero practicarlo con nuestras acciones. Y yo creo que cuando lo vivamos con palabras y con hechos, seremos una iglesia llena de gratitud que contagia a toda la comunidad. No simplemente porque posteamos o decimos gracias Dios, pero porque lo que decimos lo vivimos. Y este va a ser el reto de esta mañana. Así que déjame comenzar con esto primero, que es el versículo 28a. Y yo quisiera darte un contexto. Nuevamente estamos en Hebreos, una epístola, y estamos en el capítulo 12. Entonces realmente tengo que ser justo y un fiel intérprete de la palabra de Dios, y tenemos que leer, obviamente, o entender todo su contexto. Por lo menos lo que ha estado pasando hasta ahora. Déjame tratar de explicarte por qué esto es importante y no quiero perderte. Nosotros ya hemos dicho en Gracia sobre Gracia que parte de estudiar la Biblia es entender la Biblia. Y yo escogí 2 versículos de un capítulo dentro de un libro. Y puede ser que se pierda la fuerza, el énfasis del autor, porque simplemente saqué 2 textos fuera de su contexto. Entonces déjame explicarte por qué es que el autor de Hebreos llega a decir que nosotros hemos recibido un reino inconmovible y por ende tenemos que expresar, describir, mostrar, evidenciar la gratitud. Bueno, nuevamente, en estos versículos el autor ha llegado después de haber explicado cosas gloriosas sobre Cristo. Si tú quieres conocer Navidad, quién Cristo es, la supremacía de Cristo, el glorioso Cristo que tienes, quieres conocer lo mejor que Él es, lo supremo que Él es, lee Hebreos. Porque lo que hace Hebreos es presentarte capítulo tras capítulo que no hay nada ni nadie que se compare a Cristo. Cualquier imagen del Antiguo Testamento, cualquier oficio del Antiguo Testamento, el cual tú podrías decir, wow, no hay nada como el rey X, Cristo es rey. No hay nada como los profetas que hablaban la palabra de Dios. Dios nos ha hablado por medio de Cristo. Esas son las palabras finales. Cualquier imagen del Antiguo Testamento invoca que tú veas a Cristo, y el autor de Hebreos presenta esa realidad. Entonces llegamos hasta aquí, por lo menos en nuestro capítulo 12, después de haber ya estado explicando que Cristo es lo mejor de lo mejor y que no hay nadie como Cristo. Y llegamos al capítulo 12, entonces lo que hace el autor de Hebreos es explicar y contrastar 2 realidades. Él dice, hablemos del pueblo de Israel y hablemos de la iglesia de Dios. Hablemos del antiguo pacto, hablemos del nuevo pacto. Hablemos de lo que ha pasado y lo que ha acontecido después de Cristo. Y él lo hace explicando 2 cosas. Por un lado, él explica lo que era el Antiguo Testamento o el antiguo pueblo o el pueblo de Israel y lo presenta con la iglesia actual. Es decir, en el Antiguo Testamento nosotros vemos que parte de Israel, como tú ya conoces, si yo te preguntara, ¿cómo tú podrías resumir a Israel en el Antiguo Testamento? Seguro diríamos, bueno, es el pueblo de Dios, escogido por Dios, pero no es cierto que si tú has leído el Antiguo Testamento, también debieras decir que fue un pueblo desobediente, un pueblo que murmuró. ¿Cuántas veces no se quejó en vez de agradecer todo lo que Dios les había dado y lo que Dios había hecho? ¿Cuántas veces no preferían regresar a estar como antes en vez de disfrutar lo que Dios estaba haciendo? Un pueblo de dura cerviz se le conoce. Un pueblo terco, necio, un pueblo nuevamente desagradecido que en vez de servir al Señor como se supone que tuvieron que haberlo servido, se sirvieron a sí mismos. Y al servirse a sí mismos, lo que hicieron fue querer ser como las demás naciones a su alrededor, demandándonos simplemente un rey como los demás, así olvidando al rey verdadero, que es por eso que Dios dice, no, querido Samuel, no te ofendas, no es contra ti que están pecando, no es a ti que te han abandonado, es a mí, el rey, que han abandonado. Un pueblo nuevamente que se hace igual que las demás naciones y también un pueblo que adora a falsos dioses. Entonces lo que hace el autor de Hebreos es contrastar estas 2 realidades. Por un lado está este pueblo en desobediencia que en vez de servir al Señor, en vez de venir a Él con el temor bíblico, huyeron de Él. Y lo que hace el versículo 19 aquí en nuestro capítulo 12 es explicarnos parte de lo que ellos dijeron. Fíjate lo que dice el versículo 19.
ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Esto es lo que está haciendo aquí, simplemente por contexto. Lo que hace el autor de Hebreos es decir, estas personas escucharon la voz del Señor. Estas personas estaban escuchando no simplemente la voz del Señor, pero viendo evidencias claras de la presencia del Señor. Estaba tronando, estaba temblando, la voz de Dios estaba hablando y estaba hablando del monte Sinaí. Ahora, ¿por qué esto es importante? No quiero perderte, pero es que es importante para que tú entiendas esto del reino inconmovible. Lo que hace aquí el autor de Hebreos es decir, miren, el antiguo pacto, el antiguo pueblo fue a una montaña Sinaí para que Dios revelara sus mandamientos a Moisés. Y al revelar sus mandamientos, al escuchar la voz de Dios, dice, ¿sabes qué? Yo no quiero a ese Dios, me da miedo a ese Dios. Ve tú, Moisés, ve tú y habla, pero que no nos hable Dios directamente. Entonces, con todo esto en mente, este pueblo nuevamente, en vez de servir al Señor, en vez de postrarse al Señor, lo que hacen es alejarse del Señor. Dios le revela sus mandamientos, le revela su carácter y estas personas huyen de ellos. Entonces muestra dos cosas. Por un lado muestra nuevamente la santidad y la grandeza del Señor, pero este pueblo también muestra que tuvieron miedo, pero no un temor bíblico que los acercara a Dios como Dios demanda, sino un temor de alejarse al Señor, un terror en vez de venir ante el Señor. Temieron al Señor, pero no de la manera bíblica. No se acercaron al Señor, sino más bien murmuraron contra el Señor, adoraron falsos dioses. Y lo que hace el autor de Hebreos hasta el momento es haber explicado, pero algo cambió. ¿Cómo es posible que nos acerquemos a este Dios santo, santo, santo que acabamos de cantar? ¿Cómo es posible que podamos acercarnos a Él? Bueno, nos acercamos a Él por medio de lo que Él proveyó. ¿Y esto qué es? Es Cristo. El autor de Hebreos dice, por ejemplo, déjame leerte lo siguiente, el mediador, hablando de Cristo, es un cordero sin mancha. Es perfecto. Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esto es Hebreos 9, versículo 15. Hay una herencia eterna que el Cordero Cristo ha traído con una promesa segura de salvación. No simplemente esto, entonces nuevamente el autor muestra que Cristo es supremo, glorioso, poderoso y que es nuestro Señor y Salvador. De aquí nuevamente entonces que el autor llega a decir, ustedes no se han acercado al monte Sinaí. Fíjate lo que dice entonces al versículo 22. Ustedes en cambio se han acercado al monte Sión. Y tú dirás nuevamente, yo no quiero perderte porque es importante. ¿Y cómo así? ¿Por qué Sión? ¿Por qué Sinaí y ahora Sión? Nuevamente, lo que esto demuestra es que el antiguo pacto, el pueblo de Israel se acercó a este monte para recibir la ley del Señor, muestra la provisión de Dios, pero a la misma vez muestra la incapacidad del ser humano de cumplir en obediencia a la ley del Señor. No podían cumplir la ley. No podemos cumplir la ley. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Dios ha mostrado sus promesas. Y el autor de Hebreos lo que dice es que ustedes ahora se han acercado al monte Sión. Y tú dirás, ¿qué diferencia entre el monte Sinaí y el monte Sión? Bueno, para el Antiguo Testamento el monte Sión era la ciudad de David. ¿Y qué quiere decir esto para nosotros? Que vendría un descendiente que sería llamado el hijo de David, pero no era el hijo de David. Era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Por ende, lo que está contrastando aquí el autor de Hebreos es decir, ustedes han pasado de esta realidad a esta realidad. Y la realidad de estar en relación con Dios, en el reino de Dios inconmovible, se debe a que Cristo los ha acercado a Dios. Se debe a que alguien como Cristo perfectamente obedeció la ley que tú y yo no podemos obedecer. Estando entonces ahora en el pueblo de Dios, en el reino de Dios, ¿qué se puede expresar? Gratitud. Se debe entender que tú de haber pasado del reino de las tinieblas, como Pablo dice en Colosenses, ahora Él te ha trasladado al reino de su Hijo amado. Tú eres parte del reino inconmovible de Dios. Y eso es algo glorioso. Tú eres parte de un reino que no es movible, no es cambiante, no es pasajero. Tú eres parte del reino inconmovible del Dios supremo. Y entonces dice el autor, ¿ahora han entendido que han pasado de esto a esto?
Déjenme mencionarles lo que ustedes ahora tienen y a dónde se han acercado. A lo largo del versículo 22 al 24, el autor de Hebreos dice, ahora ustedes han sido acercados a la ciudad del Dios vivo. Ahora son parte de la ciudad del Dios vivo. La Jerusalén celestial, a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ustedes se han acercado al Dios, al juez de todos, a los espíritus de los justos hechos ya perfectos y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Nuevamente te pregunto, cuando tú consideras todo esto que Dios ha hecho como rey, el cual te ha puesto en su reino inconmovible, la respuesta más correcta de cada integrante del reino inconmovible debe ser: gracias, Jesús. Gracias, Jesús, que por gracia te pertenezco, que por gracia me salvaste, que por gracia me hiciste un integrante dentro del reino inconmovible de Dios. ¿Cuántas personas no desearían ser parte del reinado de Inglaterra o de otro reinado, sabiendo que tú eres parte del reinado del Dios verdadero? Tú eres parte de ese reinado perfecto. Y por eso es que una de las cosas que son más conocidas en el Nuevo Testamento son las oraciones del apóstol Pablo. Y cada vez que el apóstol Pablo ora por las iglesias, por los creyentes, él da gracias. Él da gracias por la obra de Dios. Él no simplemente expresa palabras, él ora, y como vamos a ver, él obra. Él trabaja con gratitud por lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, en Tesalonicenses, el apóstol Pablo ora por la iglesia en Tesalónica. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice: siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe verdadera, o la fe en la verdad. Entonces, nuevamente, tenemos muchas razones por la cual nosotros damos gracias, pero principalmente una de las gracias que damos a Dios es que somos parte del reino de Dios. Es decir, somos parte de la iglesia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez nuevamente que quizás tú viniste un domingo a la iglesia diciendo: no puedo creer que yo sea parte de la iglesia? O sea, honestamente, sé que a veces lo hacemos por costumbre. Pastor Luis escribía en el chat hoy de los líderes que Dios nos trajera aquí, no simplemente por tradición, por costumbre, pero que realmente despertar en nosotros una pasión por entender lo que pasa domingo a domingo. No venimos simplemente a un edificio. No venimos porque no hay nada más que hacer un domingo. Venimos porque somos parte del rebaño de Dios. Somos parte del reino inconmovible. Somos parte de la familia de Dios. Somos parte nuevamente de este reino, el cual ha creado ciudadanos, discípulos que deben expresar gratitud. Y por ende, la gratitud es un principio, es un valor, es un fruto del reino de Dios, que debe expresarse en todo aquel que dice ser un creyente, un seguidor de Cristo. Debe expresar gratitud, debe dar gracias a Dios, porque nuevamente es aquel regalo el cual Él nos ha dado, y es ser parte de este reino. Y lo que hace el autor de Hebreos, yo estoy tratando de resumir todo esto para darte un principio. Él toma una profecía de Ageo y lo que hace es, lo dice, es lo que Dios ha estado haciendo. Él dice, por ejemplo, escucha esto en el versículo 26, su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, aquí es donde cita a Ageo 2:6, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y dice el autor en el versículo 27 de Hebreos, y esta expresión aún una vez más indica la remoción de las cosas visibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Es decir, lo que hace el autor debe decir, esta profecía de Ageo se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Vendrá un tiempo donde Dios traerá todo juicio y hará que todo esto pasajero pase, todo esto movible se vaya, pero vendrá lo que es inconmovible. ¿Y qué es esto? El reino de Dios. Tú eres parte de un reino no pasajero. ¿Cuántos países o naciones han tenido reino y ya no existen? Tú eres parte de un reino inconmovible que no pasará. A ti se te ha insertado entre el reino de Dios para vivir con acciones de gracias, porque precisamente no merecíamos estar en este reino de Dios. Entonces,
¿Qué es aquello que Dios traerá como seguro y sólido? Bueno, el autor de Hebreos dice, es el reino inconmovible de Dios con su iglesia. Todo pasará en esta tierra. A veces nosotros lo que hacemos es crear nuestro propio reino, que lo que yo quiero, que lo que a mí me gusta, que lo que me da placer, sin considerar que tú no vives para ti, vives para Él, para Dios. A veces estamos más preocupados con nuestra propia agenda y aunque expresemos gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho, en realidad vivimos para nosotros. Creando nuestro propio reino como si fuéramos reyes nosotros. Y sin embargo lo que dice la Biblia es que tú no eres un rey o tú no eres una reina, tú le sirves al rey. Y como parte de ser miembro del reino de Dios, que es un gran privilegio y es una gran muestra de su gracia, nosotros tenemos una esperanza sólida, segura, eterna, inconmovible, y es que Él regresará por su iglesia, para por siempre y siempre reinar. Él regresará por su iglesia y te hará a ti reinar con Él por el resto de la eternidad. Y nuevamente nosotros pensamos mucho en lo terrenal en vez de pensar en lo celestial y en la realidad que Dios hará. Dios vendrá en Cristo una segunda vez a reinar con su iglesia por el resto de la eternidad. Y por ende nosotros tenemos que dar gracias y gracias al Señor. Entonces nuevamente una expresión que muestra gratitud. No simplemente con mis labios, pero también debiese entonces ser una expresión que muestre con un servicio al Señor. Hemos visto en toda esta serie expresiones de palabras, pero aquí es donde yo quiero moverme al segundo punto. Todo esto es fundamental para lo segundo, que va a ser gran parte de nuestra prédica esta mañana, y es que nosotros expresamos entonces la gratitud también con nuestras acciones. Fíjate lo que dice el versículo 28b al 28 al 29. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, todo lo que yo acabo de expresar es para que entendieras esto, o espero que lo hayas entendido. Puesto que hemos recibido este reino inconmovible, entonces viene lo que se debe hacer. Demostremos, hagamos conocer, evidenciemos que el reino de Dios, ok, pero ¿cómo se evidencia el reino de Dios? Muchas veces nosotros podríamos decir con autoridad, con poder, con milagros y todo lo que mucha gente dice, pero muy pocas personas dicen, ¿sabes cómo se muestra el reino de Dios? Con gratitud. ¿Cómo se evidencia el reino de Dios? Con fans, con seguidores, con popularidad, con ministerios súper grandes. Y yo no tengo nada en contra de eso. Pero ¿sabes lo que dice el autor de Hebreos? ¿Sabes cómo tú muestras el reino inconmovible del Señor? Dice ahí, con gratitud. ¿Y cómo es que yo muestro la gratitud? Dice el autor de Hebreos, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio. Esa palabra servicio podría también ser traducida como adoración, lo cual nuevamente vuelve a decir que tu servicio a Dios es adoración a Dios. Y adoración a Dios no es simplemente lo que hacen los hermanos acá los domingos, lo cual es parte de nuestra vida, es una continua muestra de adoración. La pregunta es, ¿a quién adoramos? Y así como debemos adorar continuamente, también debemos agradecer continuamente. Y la pregunta es, ¿a quién damos gracias? ¿A quién le damos gracias? Entonces, nuevamente el autor dice, sirvan a Dios con un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Nuevamente, las palabras de gratitud tienen que ser expresadas con acciones de gratitud. Es mucho más fácil, por ejemplo, te doy un ejemplo. ¿Qué es más fácil? Dar gracias por el plato de comida al cual te sirvieron o levantarte después de comer y haber puesto el plato en sucio a lavar. Yo puedo dar gracias por toda la comida que mi esposa me hace. Darle gracias sentado en la mesa. Gracias, amor. Y ella cocina y tiene que pasar el plato. Gracias. Eso es expresar y no está mal. Ella lo valora muchísimo. Si yo le doy gracias por lo que ella está haciendo. Pero también la gratitud no simplemente expresa, hace. La gratitud entonces no simplemente dice gracias, la actitud se moviliza con muestras de acción de gracias a servir a otros. Principalmente sirve al Señor y obviamente sirve a los que están a su alrededor. Entonces, aquí es cuando los integrantes del reino inconmovible son conocidos en una comunidad como esta. Aquí es cuando nosotros nos recordamos y le recordamos a la comunidad entera que no nos servimos a nosotros, que no nos sirven a nosotros, que servimos a Dios. Aquí es cuando los integrantes de este reino inconmovible evidencian nuevamente y son conocidos porque sí, dicen gracias a Dios. Y lo que hemos dicho a lo largo de esta serie es que ojalá la comunidad entera diga
Gracias sobre gracia, qué pueblo tan agradecido. Yo voy a esa iglesia y yo escucho que dan gracias a Dios, que adoran a Dios, que dan testimonio de lo que Dios está haciendo. Wow, eso es parte A de lo que queremos ver. La parte B del proyecto de agradecimiento sería que la gente de nuestra comunidad y aquí dentro de la iglesia y en nuestros hogares dijeran, no simplemente dan gracias, muestran acciones de gratitud. No simplemente es que le dicen a Dios gracias, pero el autor de Hebreo dice, este elemento fundamental del reino inconmovible, que es gratitud, es llevar este agradecimiento a la acción. Es servirse mutuamente, es servir a Dios sirviendo a otros, es pensar en Dios mientras que pienso en otros. Nuevamente, no es mi reino el que se está construyendo, es el reino de Dios. Y el reino de Dios se construye mientras que yo le doy agradecimiento a Él, pero a la misma vez le sirvo a Él. Testifico a otros de lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que Dios está haciendo y doy gracias a Dios, pero evidencio con acciones de un Dios que me cambia, de un Dios que me ama y un Dios que me ha capacitado para servirle a Él mientras que yo le sirvo a otros. Podríamos cambiar lo que Santiago dice. Yo sé que tú lo conoces muy bien, Santiago 1:27. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Podríamos cambiar eso, no que esté mal, y ni siquiera le voy a agregar nada a la Biblia, así que no vayan a miscor, como se dicen por ahí. Podríamos cambiar esto o decirlo de otra manera, sean agradecidos, no solo de palabras, sino con acciones. Seamos agradecidos con Dios y con los demás, no simplemente porque podemos decir gracias, pero mostremos, evidenciemos con acciones reales, presenciales de servicio a otros que somos un pueblo agradecido y no simplemente un pueblo que quiere ser más servido. Somos un pueblo que abunda de la gracia de Dios, por ende recibimos su gracia y damos su gracia. Somos servidos por Él en Cristo y queremos servir a otros por Cristo. Somos un pueblo nuevamente que dice gracias y hace gracias. Aquí es donde está nuevamente el fundamento de un principio practicado. Recibo lo que Dios me ha dado y doy lo que Dios me ha dado. No me quedo simplemente en recibir para dar gracias. Recibo para que me movilice a hacer algo. Recibo para dar gracias y recibo para servir a otros. Y esto es muy importante. ¿Y sabes por qué es importante? Porque a veces nuestro servicio no se ve con gratitud, solamente de palabras se ve, pero no de acciones, porque hemos hecho del centro, del fundamento, de la plataforma, el yo, en vez de tener la plataforma, el fundamento en Dios. Y muchas veces cuando hacemos del fundamento el servir a otros con gratitud, hacer del otro o Mike o el yo primero, lo que va a pasar es que yo no voy a servir como Dios quiere que yo sirva. Porque al poner a otros a ponerme a mí, yo voy a escoger cuándo servir y dónde servir, en vez de buscar oportunidades que muestren gratitud de servicio. Por ejemplo, muchas veces nosotros queremos servir en lugares donde es poco visible. Pero si yo le estoy sirviendo al yo o al hombre, yo no voy a servir. Porque lo que yo quiero es que me sirvan, que me vea, que evidencie. Pero cuando tenemos una postura de gratitud para con Dios y de expresar gratitud, yo sirvo donde Dios me ponga. Porque le estoy sirviendo a Él. Dice nuevamente el autor, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable. Es a Dios, no es al yo ni al hombre. Es a Dios el cual servimos. Vendrán momentos cuando yo no quiero servir. Pero yo recuerdo que mi gratitud hacia Dios expresa palabras como acciones y por ende voy a tomar fuerzas de Él para servir. Vendrán momentos nuevamente donde se me pida servir en un lugar tras bambalinas y yo voy a servir porque me doy cuenta que aún tras bambalinas Dios me ve y es lo que más me importa a mí. Por ende, el servicio lleno de gratitud expresa a Dios agradecimiento, como a la misma vez se moviliza a la acción de gracias. Puede ser que no sirva a mi Dios detrás de un micrófono, pero nuevamente mi corazón debe estar dispuesto a gritar gracias a Dios, porque donde Él me ha puesto le quiero servir. Cuando entonces ponemos la gratitud como fundamento y Dios como el fundamento, ofreceremos a Él entonces un servicio aceptable. Porque muchas veces cuando el servicio es puesto en el yo o en el hombre, no es aceptable ante Dios, porque Dios se quitó de la ecuación. Versus cuando es un servicio a Él, es aceptable. ¿Por qué? Porque lo hacemos con temor y reverencia ante este Dios. Dios no sale de la ecuación.
La gratitud recibe de Él, expresa a Él y le sirve a Él, mientras que le sirve a los demás. La gratitud recibe y da. La gratitud entonces nuevamente demuestra que el servicio dentro del reino inconmovible de Dios toma todos los recursos que Dios les ha dado y nos ha dado para servir a Dios. Toma todo y lo da. Nunca somos el centro, ni el fundamento, ni la fuente de recursos. Nosotros tomamos de Dios, le damos gracias a Dios y por ende le servimos a Dios. El apóstol que escribe esto en Hebreos está diciendo: sirvan a Dios con gratitud, muéstrenlo, evidencienlo con palabras y acciones. Por ejemplo, ¿cómo se ve esto? Bueno, a lo largo de la Biblia, del Nuevo Testamento, tú te vas a dar cuenta que Dios nos ha dado dones, talentos, para que precisamente su iglesia sea edificada. Y uno de estos yo quiero leerte es Primera de Pedro. Yo quiero que vayas conmigo a Primera de Pedro, capítulo 4, del 8 al 11. Y tú veas cómo es que una gratitud que quiere expresar, no simplemente con palabras, pero con acciones, es evidenciada y es mostrada. Fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, del 8 al 11. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. La murmuración mata la gratitud. Y la gratitud mata la murmuración. Entre más tú crezcas en gratitud de expresar y que te movilice, entonces más se acaba la murmuración. La murmuración es aquella práctica que niega todas las bondades de Dios. Es la que mata las evidencias claras de que Dios te ha provisto, de que Dios te ha dado, de que Dios es bueno. Y dice Pedro: sean hospitalarios unos para con los otros sin murmuraciones. Fíjate el versículo 10. Porque cuando yo sirvo con el reino inconmovible en mente, pasa algo. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo. Pero fíjate cómo es que se usa. Sirviéndose los unos a los otros, no sirviéndose a sí mismo. Si el servicio lleno de gratitud expresa agradecimientos y se moviliza para servir al Señor, no olvida que el servir al Señor involucra servirse unos a otros. Pero fíjate lo que dice acá: sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir todo esto? Si Hebreos ha dicho: muestren su gratitud, sirviéndole al Señor, evidencien su gratitud con acción de expresar palabras como acciones de gratitud. ¿Cómo se hace eso? Con los recursos de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. No tengo que inventar lo que yo quiero decir, yo tengo que decir lo que Dios ha dicho. Y yo tengo que servir muchas veces sin fuerza, pero entonces aquí es cuando viene la clave. Porque yo no sirvo y tú no sirves según tus fuerzas. Porque créeme, seguro sabes, hay muchos días que no tienes fuerzas. Y aquí es cuando viene la expresión de gratitud. Porque la gratitud nuevamente no deja de mirar a Dios. El día en que menos tengo fuerzas, dependo más de Dios. Porque el que sirva conforme las fuerzas que Dios da. Porque ahí en el dar de las fuerzas de Dios se expresa gratitud, porque no depende de ti. Y el servicio a Dios nuevamente, aunque eres tú sirviendo, es Dios dando fuerzas. Es Dios evidenciado, es Dios mostrado. Entonces nuevamente los recursos de Dios que Él te ha dado es para que tú sirvas en lugar que Dios te ha puesto. Y la clave es ser buenos mayordomos. Nuevamente, una terminología de reino. Somos mayordomos, somos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, de la multiforme gracia del reino de Dios con el Rey Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos lo que Dios nos ha dado y le servimos a Él en todas situaciones en las cuales Dios nos ponga para ser un pueblo que diga gracias y haga gracias. Entonces, servimos no con el yo en mente, ni tampoco con las personas en mente. Más bien servimos con Dios en mente. Ya que el servir con las personas en mente o el yo en mente, ¿sabes qué es lo que hace? Eso lo que provoca es o promueve un reino que es movible, frágil, pecaminoso e inservible.
Cuando servimos para el yo, para las personas, tarde o temprano nos daremos cuenta que no sirve. Más bien, cuando servimos con Dios en mente y para Dios, con los recursos de Dios, estaremos nuevamente promoviendo este reino inconmovible, este reino verdadero, tangible, que la gente va a ver. Hay algo diferente en ese hogar, en ese lugar, en ese corazón, en esa iglesia, porque no se sirven sin servir a Dios primero. Se sirven porque han sido servidos, sirven a Dios y sirven a otros. Y sus cánticos de gratitud no simplemente son palabras echadas al aire, lo cual son buenas, o dadas a Dios, gracias Dios, pero se movilizan, se sirven. Una comunidad llena de gratitud bíblica expresa gracias y hace gracias. Da evidencias de que Dios ha hecho algo en ese lugar o en esa familia. ¿Cómo entonces sirvo como un miembro del reino inconmovible? Bueno, lo primero que todo, como siempre hemos dicho en Gracia, comienza en casa. Todo lo que pasa en casa se replica acá. Y todo lo que pasa aquí se replica en la comunidad. Nosotros siempre hemos dicho que nuestra iglesia está basada en esta visión de ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo, para que impacten su familia, su iglesia y su comunidad. ¿Cuántas maneras en nuestros hogares no podemos crecer o demostrar que estamos agradecidos? Para eso, por ejemplo, puedes tomar conversaciones con tu familia, con tus hijos, con tu esposa o con tus amistades o quien sea que estés viviendo. Puedas decir, ¿sabes qué? Quiero expresar de qué manera nos estamos sirviendo y cómo podemos crecer más en nuestro servicio. Algo que debiera hacerse un hábito en cada hogar es que tengan conversaciones entre los esposos para decir, ¿te estoy sirviendo? Una de las cosas que a mí más me impresionó escuchar de Charlie Kirk y su esposa, que decía que Charlie Kirk no simplemente le escribía una carta a su esposa todos los sábados, sino que aparte de eso, todos los sábados creo que era, le preguntaba, ¿cómo te estoy sirviendo y cómo puedo servirte mejor? Es decir, wow. ¿Cómo nosotros modelamos? Un pastor nuestro, pastor Jason Meyer, entonces me dijo un día a mí que él llegaba a su casa, estacionaba su carro antes de entrar en el garaje y la oración que decía es, Señor, recuérdame que yo vengo aquí a servir, no vengo a ser servido. Recuérdame que yo vengo aquí a servir y no a ser servido. Una actitud de siervo. Una actitud de agradecimiento, una actitud de que no demanda, pero que se le ha dado para dar. Una actitud que muestra en conversaciones con sus hijos cómo podemos crecer en servirnos en este hogar, cómo podemos crecer en gratitud, que expresa evidencias. Una de las cosas que hacemos en todos los cumpleaños es darnos evidencias de gracia. Es decir, ¿qué es lo que tú has visto de Dios en la vida de este individuo? Porque anima, ¿qué palabras vamos a dar de gratitud de ver la obra de Dios en tal individuo? Pero ¿qué palabras vamos a usar también para expresar nuevamente que queremos movilizarnos en dar gracias con acciones? Y para esto se deben entender los roles. Yo una de las cosas que escucho es que entre los hogares no se sabe qué es lo que ella hace o lo que él hace. O hay este conflicto porque él está haciendo una cosa que ella no quiere o que ella está haciendo una cosa que él no quiere. En las conversaciones entonces se debe crecer cómo nosotros podemos entender los roles que Dios nos ha dado para nuevamente trabajar en equipo, fortalecer nuestro hogar en un ambiente lleno de gratitud que expresa gratitud y se moviliza a la gratitud. También de igual manera, si pasa en la casa, pasa aquí en el hogar, en este hogar, en esta familia, gracia de gracia. ¿Saben? Las estadísticas dicen que en las mejores iglesias, el 42% de los adultos sirve. En las mejores iglesias, el 42% de los adultos sirve. También se dice que el 66% de los adultos dicen que quieren servir. Pero ese 66% de adultos que quieren servir se quedan con el deseo de servir más no sirviendo. Y eso nuevamente lo que hace es que un reino inconmovible se movilice a entender que no podemos estar dentro de una estadística que algunos sirven, pero que todos en esta familia se supone que al creer en Cristo no simplemente hemos recibido lo mejor de lo mejor que es Cristo, pero hemos sido capacitados para servirnos mutuamente porque nuestro servicio es para con Dios. Le servimos a Él. Por ende, un discípulo que está creciendo y desea crecer debe ser un discípulo en servicio. Debe ser un discípulo que desea servir. Porque no hay crecimiento sin servir. Si el autor de Hebreos dice que entonces demostremos nuestra gratitud sirviendo al Señor con temor y reverencia,
se supone que entonces un elemento, un principio del reino inconmovible es el servicio. No debe haber un creyente que no esté sirviendo en su iglesia local, principalmente si somos miembros de esta iglesia local. Porque nuevamente podemos dar gracias, como Richie decía, damos gracias por los jóvenes. Qué bendición ver esos jóvenes que Dios en su tiempo nos proveyó, estos líderes para llevar a cabo este ministerio de jóvenes. Damos gracias a Dios por estos hermanos que se preparan todos los viernes. Llegan a veces, muchas veces el domingo de la mañana temprano a practicar. Están cuando nadie está. Vemos las personas saludando al frente, los colaboradores. Vemos las mujeres de la palabra, cómo se preparan, cómo se entrenan. Vemos a Grace Kids. Vemos a los que están sentados allá en el Proper Center. Nuevamente hay muchas maneras de mostrar gratitud. Vemos personas que han decorado esta semana. Vemos personas que llegan todas las semanas sin ustedes saberlo a limpiar este local. Personas sirviendo porque entienden que hay un corazón lleno de gratitud con todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios demanda es que nosotros ofrezcamos nuestra vida como expresiones de gratitud hacia este Dios glorioso. El servicio a Dios es una expresión de gratitud, no es una expresión de obligación. Es una expresión que entiende que mi Dios me ha hecho parte de su reino y yo quiero servirle a Él. Entonces, nuevamente, el que es parte de este reino inconmovible busca maneras de cómo servir y crecer con una expresión de decir, yo quiero dar gracias a Dios porque me ha puesto en esta iglesia local imperfecta, pero yo quiero dar gracias a Dios porque estamos haciendo esto, estamos viendo esto, pero a la misma vez yo quiero dar gracias con mi vida. Quiero dar gracias sirviendo al Señor. Querido creyente, si no estás sirviendo a tu Señor en la iglesia local, te estás perdiendo una gran oportunidad de expresar gratitud, de decir gracias Dios, porque me has puesto dentro de un rebaño para bendecir a otros con un corazón agradecido. Y tanto es así que, nuevamente, el apóstol Pablo podría decir en Romanos 12:1, que nosotros presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y después de estos versículos es conocido la lista de los dones, una de las listas de los dones, que cada uno tiene para servirse mutuamente mientras servimos al Señor. De igual manera lo dice el apóstol Pablo en Efesios 4, versículo 12, que Dios nos ha dado a cada uno de los que somos parte de este reino inconmovible dones que difieren, que son diferentes. Y bendito sea Dios que nos ha dado dones diferentes. Yo no puedo tener tu don. Dios me ha dado un don a mí, pero te ha dado un don a ti que es diferente. No es más importante el mío o el tuyo que el mío. Simplemente lo que Dios ha hecho en su mundo de esta iglesia, en su creación, en este reino inconmovible, es que cada creyente será depositado la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo con los dones de Cristo. ¿Para qué? Para que la iglesia de Cristo sea edificada. Una gratitud del reino inconmovible es aquella que expresa nuevamente gratitud con palabras y con acciones, pero nuevamente lo hacemos para Dios. No lo hacemos para el hombre, porque nuevamente el autor de Hebreos lo dice claramente ahí al final, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y como fuego consumidor, Él no comparte su gloria con nadie. Nosotros servimos a Dios. Entonces, por ejemplo, como acabo de mencionar, hay 11 ministerios en Gracia de Gracia actualmente. Que debieras crecer y preguntarte, ¿cómo sirvo yo con gratitud en esta iglesia? Una de las cosas que continuamente los líderes me dicen y nos dicen a Pastor Luis es, necesitamos más ayuda, necesitamos más ayuda. Y no está bien que los líderes o los ministerios sean las mismas personas. ¿Sabes por qué? Porque se van a quemar. Y Dios no ha creado la iglesia para que algunos se quemen, sino que más bien para que todos sirvamos. Si con el número que tenemos, que no somos una iglesia grande, todos sirviéramos, la capacidad que tendríamos para tener otro servicio o ir a un lugar, crecería y crecería. Habría tanta manos en la masa, por así decirlo, que podríamos multiplicarnos y crecer mucho más y servir al Señor. Hay mucha necesidad, pero necesitamos más siervos y siervas de este reino inconmovible. Hay 11 ministerios en Gracia de Gracia, principalmente si tú eres un miembro, vuelvo y te repito, principalmente si eres un miembro, la pregunta es, ¿dónde estás sirviendo, querido miembro? ¿Dónde estás sirviendo? Porque se necesitan tus manos, se necesita tu don. Tu don es vital para esta iglesia, Gracia de Gracia, a la cual Dios te ha puesto y te ha dado un don.
Y querido creyente, parte del reino inconmovible, tú darás cuenta al rey por el don que él te ha dado. Y te preguntará, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Y nuevamente te digo, no es que el don que tú tengas necesariamente sea el mismo don que tengas que usar ahora mismo. Porque muchas veces ese don tendrá que ser moldeado, tendrá que ser pulido para eventualmente ser usado, pero el siervo comienza sirviendo donde Dios le ponga. Donde hay necesidad, mi Dios, yo quiero estar ahí. Pero también si tú no eres un miembro de esta iglesia, tú dices, bueno, pastor, yo quiero servir ya hoy, mañana, pero yo no soy miembro. Yo te digo, ¿sabes cómo tú puedes comenzar a servir al Señor y sirviendo a la iglesia? En enero. En enero tenemos clases de membresía. Y es un buen punto de partida para ti, para conocer más esta iglesia, para conocer más al Señor, para conocer más lo que creemos y para entonces decir, yo quiero ser parte de este rebaño, de esta iglesia local, comprometido con esta iglesia local y usar los dones que Dios me ha dado. En enero comenzaremos clases de membresía para que tú seas parte de este rebaño, entendiendo lo que somos y lo que hacemos. Y parte de entender esto es tu manera de servir al Señor, porque entendiendo lo que hacemos como iglesia, lo que creemos como iglesia, entonces tendrás el deseo de poder servir al Señor. Pero los que son miembros, por ejemplo, si tú quisieras servir con los niños. Ay, pastor, es que a mí no me gustan los niños. Qué bueno, hay necesidad con niños. Y tendrás que buscar, pedirle al Señor y crecer en gratitud. Y Señor, dame fortaleza. Y cuando tú salgas de los niños, decir, wow, Dios me dio fortaleza, gracias al Señor. Bueno, es gratitud expresada y gratitud vivida. Si tú quisieras servir con los niños, porque hay una necesidad con niños, háblate con Fernando, háblate con Lizzy, háblate con Rebeca, que son los líderes de este grupo, de este ministerio. Si tú quisieras servir, por ejemplo, con los colaboradores y mostrar gratitud expresada y vivida, háblate con Gio. Gio te puede decir, mira, necesitamos más personas saludando el estacionamiento, no se pueden parquear. Gracias a Dios la iglesia está creciendo y necesitamos más manos que nos ayuden a situar, a sentar allá o acá o habilitar más espacios. Si tú quisieras crecer y servir nuevamente con lo que es media, redes sociales, página de la iglesia y tú tienes algún don con esto, háblate con Leo. Leo, créeme que está en una reunión que tuvimos, me dice, ¿sabes qué? Son solamente 3. Necesitamos más personas que nos ayuden con esto. Y Fernanda está ahí detrás ayudando. Si tú quieres servir con las cámaras y de pronto te gustan las cámaras y ves solo a uno, Daniel, pregúntale a Daniel, ¿cómo puedo ayudarte? Para que en esta iglesia la gratitud se exprese con palabras y con acciones porque servimos al Señor y nos servimos unos a otros. Si tú quizás tienes el don, si lo tienes, no es que si te gusta cantar. Si tienes el don del cántico, hago esa aclaración para ahorrarle un montón de tiempo a Elmer, habla con Elmer. Si tocas un instrumento, no si lo tocas, si lo sabes tocar, habla con Elmer. Sí, por favor. Ahorita Elmer va a decir, pastor, ¿para qué hiciste eso? Hay un montón de gente ahí esperando y no van a cantar nunca. Habla con ellos, habla con Elmer. Puede ser, si te gustaría aprender un instrumento, gracias a Dios, hay hermanos que han llegado, que hasta el momento o están ya sirviendo, o unos que no son miembros, están esperando servir, que tienen un talento para la música y gloria a Dios por eso. Si tú quieres servir en la oración, ¿cómo si servir en la oración? Sí, si tú quieres servir en la oración, hay un chat de oración que está constantemente orando, a las 9 de la mañana nos reunimos, háblate con Mauro. Mauro toma este tiempo para orar y pensar cómo orar por las necesidades, cómo crecer juntos. Háblate con él. Si tú quisieras también mirar cómo crecer en ayudar en limpiar el local, habla con Mauro que también nos está ayudando a organizar esto, que hay unas hormiguitas secretas limpiando esto todas las semanas. En fin, podría mencionar mucho más. La idea de todo esto es llevar a la práctica lo que hemos aprendido. No podremos crecer en gratitud simplemente porque escuchamos 5 domingos de gratitud y decir gracias Señor y en diciembre ocuparnos con tantas otras cosas y en enero empezar el año y olvidarnos del agradecimiento sino hasta el próximo noviembre. La idea de esta serie es que Dios nos lleve a la acción expresada, que se escuche más en nuestros hogares, por qué estamos agradecidos, que se escuche más en nuestra congregación, por qué Gracia está agradecida con su Señor, pero a la misma vez que se vea tangiblemente que somos un pueblo agradecido que quiere servir a este Rey que nos ha dado su reino inconmovible y por ende demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, una adoración aceptable de vidas transformadas a vidas transformadas para que otros prueben que hay un Dios grandioso,
Un Hola, Dios amigos. grande y un Dios soberano. Eso no estaba ahí en la lista, pero bueno. Eso es servicio allá atrás. Familia, realmente lo que más deseamos es que Dios haga esto de nosotros. Si Dios hace esto, nosotros tenemos una iglesia cada vez más llena de esta verdad de acción de gracias, que vive esta acción de gracias. Y todo esto es posible, como yo lo acabo de mencionar, por Cristo. Sin Él nada de esto es posible. Así que acompáñenme a orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por tu bondad, te damos tantas gracias por darnos a Cristo. No hay nada mejor que Él, es nuestro Señor y nuestro Salvador, y por ende queremos servir. Queremos crecer en gratitud expresada con palabras, pero también vivida con acciones. Padre, haz de gracia sobre gracia un pueblo sumamente, profundamente convencido en que es parte del reino inconmovible de Dios. Y por ende no se queda quieto. Quita de nosotros todas murmuraciones, toda queja, Dios, toda crítica destructiva. Y más bien danos un espíritu de gratitud, que veamos tu hacer y que nos movilizamos en tus fuerzas para hacer. Te amamos, Señor, te necesitamos. Sigue edificando tu iglesia para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.